Permítanme, comenzar esta exposición con la conclusión que, en mi opinión, debiera ser alcanzada si uno se atiene a los resultados, por ahora ciertos preliminares, de esta investigación. A mí me parece que los resultados que se expusieron denantes, la baja participación y la poca incidencia que la escuela pareciera tener a la hora de incrementarla, obligan a preguntarse si acaso no hemos puesto demasiada confianza en la escuela como un remedio para los problemas de igualdad y de participación que nos aquejan. Para alcanzar esa conclusión, sin embargo, y fundarla relativamente, debo comenzar con una brevísima digresión. Los sistemas escolares de masas, como todos sabemos, nacieron atados a dos ideales normativos de la máxima importancia. Uno de ellos fue el ideal meritocrático, el otro fue el ideal de la ciudadanía. Conforme al primero, se abrigó siempre la esperanza que la escuela pudiera borrar las trazas de la cuna, independizar a los niños de las condiciones en que habían llegado a este mundo y distribuir las oportunidades en base al esfuerzo que cada uno era capaz de hacer. La escuela fue entonces vista como el punto de partida común capaz de corregir las desigualdades de la herencia. Conforme al segundo de esos ideales, se vio esta vez a la escuela como una primera experiencia ciudadana, como una institución que anticipaba en la experiencia de los niños y de los jóvenes la vida plural y diversa de la ciudad. Ir a la escuela, separarse de la incondicionalidad del hogar, se pensó, permitiría que los niños y los jóvenes adquirieran las virtudes y los valores que eran necesarios para la vida ciudadana, para la vida democrática. De esta manera, la modernidad vio en la escuela la institución que podía hacer más vigorosos y más reales los dos ideales que, como digo, la legitimaban: la igualdad en base al mérito y la vida democrática. Hay razones, sin embargo, que habría que preguntarse ahora, a la altura de lo que sabemos, para seguir confiando con la misma fuerza en que la escuela podrá fortalecer esos ideales, o más bien lo que sabemos nos obliga a relativizar esa creencia a la sombra de la cual surgieron los sistemas escolares de masa en Occidente. La literatura pareció mostrar, cuando ella avanzó durante el siglo XX, como ustedes saben, los sistemas escolares de masas tienen pocos años, si uno los mira en el continuo de la historia cultural de Occidente. Nacen con Federico de Prusia a fines del XVIII recién. Bueno, cuando uno revisa la literatura y constata los avances que ella ha podido alcanzar durante el siglo XX, puede verificar, me parece a mí, que los ideales, tanto de igualdad meritocrática como de fortalecimiento de la vida democrática, que legitimaban a la escuela, parecen estar más lejos de lo que parecían. Ese fue el caso, desde luego, de los vínculos entre la escuela y el ideal meritocrático, es decir, el caso de la creencia que la escuela podría borrar las trazas de la cuna. La literatura sociológica, autores como Bourdieu en Francia, Coleman en los Estados Unidos, Bernstein en Inglaterra, sugirió que la mayor parte de las veces la escuela reproducía el origen social en vez de corregirlo. Estos autores arguyen que la escuela no logra apagar la influencia que tienen los factores involuntarios, como la herencia, en lo que pudiéramos llamar la distribución del conocimiento. En efecto, esa literatura muestra que uno de los factores que incide más de cerca en el aprendizaje de los niños y de los jóvenes en el rendimiento escolar, hasta explicar nada menos que casi el 60%, es el capital cultural, social y económico de la familia, es decir, el capital heredado más que el esfuerzo personal. En los países de la OECD, según se insiste en los informes de esa institución desde el año 2004, el 53% de la variación del rendimiento entre los centros de enseñanza es atribuible al rendimiento, al entorno socioeconómico, el 2% a las prácticas escolares y el 15% a la influencia combinada, dicen esos informes, del entorno socioeconómico y las políticas educativas. En suma, por decirlo así, el sistema escolar produce lo que se conoce como el efecto Mateo,
Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará para dárselo al que más tiene, según se lee en Mateo capítulo 25, versículo 29. ¿Qué ha ocurrido, en tanto, cabría preguntarse ahora, con el otro ideal que, según delante revisábamos, legitima la escuela? Es decir, ¿qué ocurre con aquel ideal conforme al cual la escuela es el lugar donde se aprenden las virtudes y las destrezas que son imprescindibles para la democracia? A esa pregunta, como sabemos, se refiere la investigación cuyos primeros resultados nos han sido expuestos hace unos minutos. Para responder adecuadamente a esa pregunta, se requiere, sin embargo, otro brevísimo rodeo conceptual. La ciudadanía, en las condiciones modernas, posee una doble dimensión. Por una parte, alude, es verdad, a la titularidad de ciertos derechos, en especial de los que habilitan para la participación política. Pero por otra parte, la ciudadanía alude también a la membresía, es decir, a la pertenencia, que las personas reconocen en tanto miembros de una misma comunidad política. Ambas dimensiones de la ciudadanía requieren conocimientos, destrezas y virtudes distintas. La ciudadanía como título para la participación política, por ejemplo, requiere virtudes como la tolerancia, la disposición al diálogo y una cierta capacidad reflexiva. Por su parte, la ciudadanía como membresía, es decir, como pertenencia a una cierta comunidad política, requiere algo radicalmente distinto a todo lo anterior. A saber, necesita un puñado de creencias simbólicas e irreflexivas que doten a las personas de la convicción que pertenecen a una misma comunidad de origen. Es en razón de esto último que, como ha sido subrayado permanentemente en la literatura, no es muy distinto el etnos de las sociedades tradicionales al demos que es propio de las sociedades modernas, puesto que ambos reposan sobre creencias irreflexivas. Todas las sociedades, sobre todo las que experimentan como la nuestra procesos de individuación y de diversidad crecientes, requieren una condición común que aliente el sentido de pertenencia y funde las lealtades recíprocas que son propias de la vida en sociedad. Ahora bien, lo que enseña este rodeo conceptual que acabo de hacer es que a la hora de relacionar la experiencia escolar con la ciudadanía es imprescindible, me parece a mí, no olvidar esta distinción. Una cosa es el papel de la escuela frente a la ciudadanía concebida como titularidad para participar en la formación de la voluntad colectiva, y otra cosa distinta, creo yo, es la ciudadanía concebida como membresía, es decir, como pertenencia a una comunidad política. Como es evidente, el sistema escolar puede ser muy eficiente para ayudar a fortalecer o hacer más vigorosa una de esas dimensiones, pero no necesariamente las dos de manera simultánea. Me parece, además, permítanme deslizar de paso esta crítica antes de seguir con el análisis, que la investigación que estamos comentando omite esta importante distinción e incurre en el error, me parece a mí a veces, de comparar cosas inconmensurables entre sí. Por ejemplo, cuando compara el diseño curricular de la democracia en frente del autoritarismo, olvida que el autoritarismo en realidad, por razones ideológicas, enfatizó una dimensión de la vida cívica, la membresía, en tanto que el currículum posterior de la democracia procuró enfatizar otra dimensión de la democracia, la de la participación. Pero volvamos ahora al asunto que veníamos examinando. Una vez que establecemos que la ciudadanía tiene esas dos dimensiones, lo que cabría preguntarse es cuál es el desempeño de la escuela en cada una de esas dimensiones. Me parece a mí que la escuela ha sido más exitosa en la segunda de esas dimensiones que en la primera. La literatura subraya de manera casi unánime el papel que los sistemas escolares de masas han cumplido a la hora de elaborar lo que pudiéramos llamar el cemento de la sociedad, para usar aquí una expresión que le gusta a Hume. Y así, por ejemplo, no cabe ninguna duda que la escuela cumplió un importantísimo papel en el desarrollo de la nación moderna, como lo muestran las experiencias, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Europa continental, o los casos de estados exitosos en América Latina. El éxito que tradicionalmente tuvo el sistema escolar en esta materia, en lo que atinge al desarrollo de esa dimensión de la ciudadanía que yo llamaba membresía, está hoy, sin embargo, y yo querría llamar la atención acerca de esto, en crisis,
como consecuencia de la modernización que el país ha experimentado en las 3 últimas décadas. Uno de los problemas que, en mi opinión, es posible observar cuando se analiza la relación entre el sistema escolar y esta dimensión de la ciudadanía como membresía, especialmente cuando se compara la actual experiencia escolar con la experiencia escolar del 19 o de la primera parte del 20, es que el relato que habitualmente transmite la escuela, lo que Durkheim llamaba la conciencia moral, está hoy día en crisis, puesto que no es capaz de recoger las transformaciones que el país ha experimentado. El resultado de todo esto es que la relación entre esta dimensión de la ciudadanía como membresía y la escuela se ha debilitado en Chile. La evidencia indica que los chilenos han experimentado un profundo cambio en sus condiciones materiales de existencia, a las que han seguido en las últimas 3 décadas transformaciones culturales de relevancia. Las nuevas generaciones de chilenos viven hoy día un profundo proceso de individuación, me parece a mí, de expansión del consumo y de deterioro de esos grupos de referencia y de todas las formaciones culturales como el barrio, la familia extendida, el imaginario de la nación, que permitían tradicionalmente establecer lealtades recíprocas. El respaldo del grupo, por ejemplo, un mercado interno protegido, la centralidad del Estado, una educación ilustrada pero excluyente y una democracia sustancial, pero la mayor parte de las veces elitista, es decir, los rasgos del desarrollo chileno del siglo XX, está siendo hoy día sustituido por una privatización del riesgo, una internacionalización creciente que aligera, creo yo, todas las certezas, una ampliación del sistema educacional a grupos con códigos y capitales culturales muy disímiles y una democracia expansiva cuyos líderes son hoy día más fieles a la cultura de masas. Todos estos son fenómenos nuevos, me parece a mí, en la sociabilidad chilena, que no logran ser recogidos hoy por los relatos disponibles en la esfera de la cultura. Y en consecuencia la escuela se muestra débil a la hora de fortalecer esa dimensión de la ciudadanía que tiene que ver, como dije delante, con constituir el demos. Pero si la escuela fue históricamente exitosa en esa dimensión, y en esto sí la historia de la educación está generalmente de acuerdo, aunque como acabo de decir, hoy día como consecuencia del proceso modernizador, esa dimensión sufre altibajos. ¿Qué ha pasado? Cabría preguntarse ahora, con la primera de esas dimensiones, es decir, con la dimensión que atinge a las virtudes que son requeridas por la ciudadanía como participación, que es la dimensión que enfatiza, me parece a mí, la investigación que ahora estamos comentando. Los resultados que acabamos de conocer parecen mostrar que las esperanzas que la modernidad puso en la escuela a la hora de promover las virtudes que son propias de la ciudadanía estaban hasta cierto punto infundadas, o al menos eran evidentemente excesivas. En efecto, si nos atenemos a los resultados, en cualquier caso es cierto preliminares de esta investigación, advertiremos que el vínculo entre la participación formal o cívica en sentido estricto, por una parte, y la escuela, por otra parte, es más bien débil, y que tal cual ocurría a la hora de la desigualdad económica, la escuela parece simplemente reproducir a este respecto la herencia o la pertenencia familiar en vez de corregirla. Así, por ejemplo, enseña este estudio, a la hora de la participación formal o cívica, es decir, la participación dentro de las instituciones que son propias de la vida pública o democrática, tienen mayor propensión a participar las personas provenientes de escuelas privadas, que es un indicador indirecto de origen socioeconómico, y de padres con escolaridad completa. No es que los sectores populares sean más solidarios, como a veces creemos, tienen forma de sociabilidad más tradicional, más comunitaria. Los otros son sectores más modernizados, más reflexivos y más ilustrados, tienden a una sociabilidad más societaria. Pues bien, esos datos que acabo recién de resumir son por otra parte consistentes con lo que ha llegado a ser un lugar común en la literatura, a saber que los sectores pobres tienen menor disposición a participar con el voto en la configuración de la voluntad colectiva. ¿Tiene importancia desde el punto de vista de la democracia, cabría preguntarse, los distintos niveles de participación que los grupos, según su origen, parecen mostrar en el ámbito político, por una parte, y en el civil, por el otro? Tiene importancia que constatemos, como lo constata este estudio, que los sectores de más altos ingresos tienden a participar
política y formalmente, en tanto los otros sectores tengan más bien tendencia a involucrarse en un tipo de sociabilidad comunitaria? Esta es la pregunta. Para responder esta pregunta hay que hacer otro rodeo, pero esta vez en torno al concepto de democracia. La democracia puede ser caracterizada como un mecanismo para responder, creo yo, dos preguntas que, estando relacionadas entre sí, son sin embargo distintas. La primera de esas preguntas que la democracia responde es: ¿qué preferencias deben guiar las decisiones públicas? Y la segunda pregunta es: ¿cómo se forman esas preferencias? A la primera pregunta, la pregunta ¿qué preferencias deben guiar las decisiones públicas?, la democracia responde que las decisiones públicas han de reflejar las preferencias mayoritarias del mayor número posible de personas. Y a la segunda pregunta, la democracia responde diciendo que las preferencias deben formarse a través de un proceso de diálogo exento de coacción. A la luz de esas dos dimensiones, entonces la democracia posee dos tipos de reglas. Unas regulan la agregación o suma de las preferencias. Las otras reglas establecen cómo se forma o se forman esas mismas preferencias y cómo se intercambian a la hora de formar una voluntad común. El sistema electoral, por ejemplo, pertenece al primer tipo de reglas. Los derechos fundamentales llamados libertades civiles, como la libertad de expresión, por ejemplo, o la libertad de enseñanza, forma parte del segundo tipo de reglas, o sea, de aquellas que establecen cómo se forman las preferencias y cómo se intercambian. Ahora bien, hay diferencias entre ambos tipos de reglas, como ustedes comprenden. Mientras la agregación de preferencias se rige por una regla de igualdad, puesto que a la hora de formar nuestras preferencias, de agregarlas, cada uno cuenta como uno y ninguno más que uno, como decía John Stuart Mill, ¿no? Las reglas relativas a la formación de preferencias, en cambio, se encuentran entregadas a procesos más o menos informales y carentes de control. Así entonces, la democracia puede ser irreprochable a la hora de agregar preferencias, pero tener severos defectos, como de hecho los tiene a la hora de formar esas mismas preferencias. Pues bien, con esta distinción, volvamos ahora sobre la pregunta: ¿qué importancia tiene que algunos grupos prefieran la participación política y otros, en cambio, se involucren nada más que en actividades comunitarias? A mí me parece que esa discordancia en la distinta propensión a participar de los grupos según su origen puede acabar dañando los aspectos más notorios de la democracia, porque entre ambas formas de participación hay al final del camino una inevitable rivalidad, me parece a mí. En efecto, la simple participación civil, el simple involucramiento en actividades comunitarias, por fervorosas o entusiastas que sean, arriesga el peligro de dañar la agregación de preferencias que es propia de la participación cívica, porque sustituye la regla según la cual cada uno cuenta como uno y nadie más que uno, por muchas veces, especialmente en momentos de crisis, la protesta agregada de masas y perjudica, al menos a primera vista, la deliberación, porque ese tipo de participación no suele comprometerse en un diálogo racional en el que se apela a valores públicos, sino que prefieren muchas veces echar mano a diversas formas simbólicas y dramáticas de presión en las que un conjunto de valores finales intentan simplemente imponerse. La participación, no se me malentienda, yo la juzgo extremadamente importante, la participación comunitaria como base de la democracia. Los estudios de Putnam, por lo demás, apoyan esto que estoy diciendo. Pero a la hora de la democracia, me parece a mí, no debiéramos olvidar que importa muchísimo más la participación formal. Para decirlo en términos lógicos, la participación formal es la conditio per quam de la democracia. Es la condición por la cual tenemos democracia. Si falta la participación formal, no hay democracia. Hay otras formas de participación, de las cuales hemos conocido muchas en América Latina. El populismo es la versión más clásica, la participación sin instituciones. Pero para que haya democracia se requiere una conditio per quam, la participación formal en los procesos institucionales de formación de la voluntad colectiva. En consecuencia, esta discrepancia en la propensión a participar me parece efectivamente muy grave cuando miramos lo que la democracia requiere para funcionar. En cualquier caso, la primera conclusión que habría que alcanzar, yendo de nuevo a las conclusiones, es que si nos atenemos estrictamente a los hechos, que esta investigación por lo demás subraya, debiéramos afirmar que la escuela
tiende a reproducir más que a corregir el origen de las personas. O en otras palabras, que la escuela no parece conducir naturalmente, como alguna vez se creyó, a la meta de la meritocracia y de la democracia, los dos ideales subyacentes, como dije antes, a la modernidad. La conclusión anterior me parece además extremadamente relevante para el estado en el cual se encuentra el debate público hoy día en Chile. Todos cifran inmensas esperanzas hoy día en el sistema educativo, como si él fuera el secreto que permite remediar todos los males, desde las injusticias de este mundo, ¿no?, a misterios como la libertad. Cuando la evidencia, a la que hoy día mismo hemos asistido, es que parece que el sistema educativo tiende a crear o fortalecer a veces esos males de los que sin embargo pretendemos huir aferrándonos a ella. Porque muchas veces la escuela tiende a poner al margen de las oportunidades o de la vida cívica a quienes sin embargo prometía incorporar. Este es el problema, creo yo, de la cultura pública en el Chile de hoy, y me parece que esta estupenda investigación contribuye a ponerlo de manifiesto. Haber reducido casi todos los problemas que nos agobian como sociedad a la escuela, haberlos traducido en problemas escolares, a pesar que sabemos desde hace bastante tiempo que la escuela por sí sola parece ser incapaz de remediarlo. Muchísimas gracias.